Bueno, arranqué el primer día diciéndoles que era una alegría enorme estar acá. Déjenme terminar diciéndoles gracias por haber estado atentos, por haber escuchado la palabra de Dios estos días y realmente fue un privilegio, lo disfruté muchísimo. Gracias a todos los misioneros por el cariño que nos mostraron con nuestra familia y bueno, ahí termina todo. Pero quiero decirte que aunque considero un enorme gozo y privilegio estar acá, en este lugar, este no es el privilegio más grande que el Señor me da. El privilegio más grande que tengo no es esta audiencia, sino que es ser un heraldo de Dios. No soy nada especial. Yo les conté, soy uno más. Un día estuve sentado donde vos estás. Pero el Señor ha puesto en mi mano algo especial. Y es un libro vivo, un libro poderoso para transformar el alma. Y yo te decía el primer día que la razón por la que estoy acá es porque creo en el poder de la predicación. Y creo que un alma vale suficiente como para invertir 1000 años predicándole a ese alma para que Dios haga ese milagro de la regeneración, de la salvación. Y Dios me regala ese privilegio, estar de este lado, tener el libro de Dios abierto en mi mano y proclamar su verdad, no con mi autoridad, sino con la autoridad del cielo, como uno que te ruega que te reconcilies con Dios. Y les voy a dar un motivo de oración. Guille les pidió que oren por mí. Mi motivo de oración es que yo oro al Señor, que Él permita que se levante una generación de heraldos en nuestro tiempo. Una generación de hombres que tiemblen ante su palabra, que amen al Señor y a las almas suficiente para dar la espalda al mundo y entregarse al estudio diligente de este libro santo y pararse sin temor frente al mundo a hablar la verdad de Dios y estar parados en primera línea viendo el poder de Dios en acción, salvando almas. Y eso es parte de lo que espero aún que Dios haga en tu vida, aún a través de todo lo que hemos hablado estos días. Bueno, hoy tenemos que terminar. Hemos estado escuchando y hablando sobre la vida de Abraham. Les decía al principio, Abraham es uno de los gigantes de la historia, uno de los hombres más importantes en toda la narrativa bíblica y de la historia de la humanidad. Pero tenemos un problema nosotros. No sé, vos me ves tal vez ahí, desde donde estás sentado, y no sé la imagen que te haces de quién es Matías Buldain. Pero a veces solemos crear una imagen como muy idealista y poco realista. No sé si vos pensás que yo no tengo problemas, de que yo siempre pienso todo espiritualmente, de que yo siempre tengo una respuesta de Dios para cada situación y que todos aman la forma en la que yo les sirvo y les dirijo y vos estás ahí sentado diciendo, wow, qué héroe. Estas personas no existen. No existen los grandes hombres de Dios. ¿Sabes lo que existen? Existen hombres comunes que tienen un gran Dios, que hace una gran obra en la debilidad de estos hombres. Y Abraham no es la excepción. Abraham es un hombre así. Y una de las cosas que disfruto mucho de la Biblia es que la Biblia sea tan sincera. Y no nos presenta a estos hombres como hombres, ¿no es cierto?, inalcanzables. Son hombres reales. Cuando vos lees la historia de Abraham, te das cuenta, ¿no es cierto?, que Abraham en algunos momentos toma decisiones de fe asombrosa y está ya en la cima de la confianza y dependencia en Dios. Y en el próximo momento, en el capítulo que sigue, desespera. Tiene una crisis de incredulidad, ¿no es cierto?, que le lleva a una decisión que vos decís, ¿cómo se le cruzó por la cabeza hacer eso? Una decisión que pone en riesgo todo. Y el Señor le rescata de nuevo. Eso pasó, ¿no es cierto?, en el capítulo 13, te conté, cuando decidió irse a Egipto. Y Dios le trae de nuevo a la tierra. Y después el capítulo que sigue, ¿no es cierto?, la forma en la que Dios muestra de nuevo la elección que Abraham va a tomar otra vez allá arriba.
Y más adelante Dios le había prometido un hijo, la ansiedad, la angustia, el consejo de Sara, y termina durmiendo con su esclava para tener un hijo con esta esclava y trayendo gran dolor al resto de la historia de sus descendientes hasta el día de hoy. Y vos decís, pero este es el mismo hombre. Sí, es el mismo hombre. A veces la vida de Abraham parece como una montaña rusa, está allá arriba y después está allá abajo. Claro, y vos te podés identificar entonces con este hombre y saber, la vida espiritual no es una vida estable en donde vos estás siempre en la cima, porque tu corazón es frágil, tu fe es débil. Pero hay algo más en la vida de Abraham. La vida de Abraham no es una montaña rusa. Si bien sus decisiones le llevan en altos y bajos, atrás de la vida de Abraham hay un Dios soberano que está en control de todo. Dios está acompañando a Abraham en los momentos de gran fe y también en los momentos de fracaso. Y aunque Abraham fracasa, Dios no fracasa. Y Dios va a usar todas las circunstancias, las buenas y las malas, para lograr su propósito en la vida de Abraham. Y la vida de Abraham, aunque tiene esos altibajos, toda la vida de Abraham tiene un propósito. Dios lo está dirigiendo y lo está guiando hacia un momento cumbre, culminante. Todo lo que Abraham pasó en su vida tenía como fin prepararlo a Abraham para un momento único. Un momento que va a ser la cúspide de la historia de fe de toda la Biblia. Un momento que va a ser, si nosotros miramos nuestras vidas de fe, y podríamos ver que algunas suben y otras bajan, la vida de Abraham y este momento en la vida de Abraham sería como el monte Everest de todas las experiencias de fe del mundo entero. El capítulo que hoy vamos a estudiar es Génesis capítulo 22. Y mientras abrís ahí, quiero decirte que tu vida, si es que vos iniciaste este camino de fe, si es que vos en un momento escuchaste el llamado de Dios y respondiste en fe, tal como Abraham lo hizo, muriendo y perdiendo todo para ganar las promesas del Señor, y empezaste ese camino, quiero decirte, Dios tiene planeada para tu vida, planeado llevarte al mismo lugar a donde un día Dios llevó a Abraham. Dios quiere llevarte a una vida completamente dependiente en Él, que se goza solo en Él y que se entrega por completo a sus propósitos. Confía absolutamente y renuncia a todo lo que ama, poniéndose en las manos del Dios a quien Él más ama. Dios te quiere llevar ahí. Ahora déjame decirte esto. Cuando yo miro la vida de Abraham, en este momento yo la veo como ese monte Everest. Yo miro y digo, yo no llegué todavía ahí. Señor, no sé qué pasaría si tú demandarías lo mismo de mí que demandaste un día de Abraham, pero yo sé algo. Ahí es a donde Dios me quiere llevar. Si yo empecé mi camino de fe, Dios se propone pulir mi fe, limpiar mi fe, perfeccionar mi fe hasta este día donde mi fe sea perfecta. Y esto es lo que vamos a ver en el capítulo 22. Vamos a leer el capítulo y después lo vamos a meditar juntos. Dice así, Génesis 22, 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos.
Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dijo Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré y te multiplicaré, y tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en las orillas del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Guille preguntaba al principio: termina el campamento, ¿y qué viene ahora? ¿Sabes qué viene? Esto que acabamos de leer. Lo que viene ahora es la obra del Señor, que va a trabajar en tu corazón para llevarte a la estación final, al punto al que Él planea llevar a todos los que inician este camino de fe, a esa entrega absoluta. Por eso el tema de la reunión de esta mañana es: perder implica entregar. Perder implica entregar. Así que vamos a meditar en esta historia, y arranca en el versículo 1. Aconteció después de estas cosas. Esto es de lo que te vengo hablando, ¿no? Después de todo lo que vimos en la vida de Abraham, todo lo que pasó, fue la gracia de Dios preparando el corazón de un hombre para este momento. Cada cosa que él vivió es preparación para esta muestra de fe, donde la fe de Abraham va a ser expuesta y mostrada en toda su belleza. Y después de estas cosas, dice, probó Dios a Abraham. ¿Sabes que acá, esta es la primera vez que aparece en la Biblia la palabra probó? Dios probando. ¿Qué significa que Dios probó a Abraham? Bueno, la prueba no tiene que ver con traer dolor simplemente. Justamente la idea de probar tiene que ver con sacar a relucir de qué está hecho un material, por ejemplo. La prueba es algo que va a permitir ver la verdadera naturaleza de eso. Es como cuando te hacen un examen en la escuela, ¿no? Llega el momento de la prueba. ¿Qué es prueba? Bueno, vamos a ver cuánto sabes. Acá está la prueba. Y Dios va a traer la prueba a la vida de Abraham. ¿Y para qué Dios trae la prueba? Bueno, es que Dios se ha propuesto glorificarse, mostrar su grandeza en salvar a través de formar a una persona con unas características que en este mundo no existen. Es algo sobrenatural. Esto es la fe. La fe que está en el corazón es algo que Dios va a
poner y permitir que se desarrolle a un punto que va a llevarle gloria a Él. La fe se pone a prueba, lo dice en el Nuevo Testamento. El oro se pone a prueba con fuego. Y la fe es mucho más preciosa que el oro. Y se pone a prueba con situaciones que Dios va a traer. Situaciones difíciles. Pero quiero que recuerdes esto, porque cuando lleguen estas situaciones difíciles, vos tenés que acordarte que lo que Dios está haciendo no es solamente causando dolor. Dios está sacando a relucir la clase de fe que Él ha puesto en tu corazón, la clase de fe que es real y que está ahí. Y Él la va a pulir y limpiar a través de la prueba hasta que se perfeccione por completo. Dios probó a Abraham y le dijo, ¿de qué se trata la prueba? Abraham, él dice, heme aquí. Y Dios le dice, toma ahora tu hijo. ¿Qué hijo? Bueno, ¿te acordás que cuando Abraham salió de Ur, él tenía 75 años cuando Dios lo llamó en Ur? Dios le dijo que iba a ser una nación grande, pero Abraham, aunque el nombre Abraham significa padre exaltado, Abraham no tenía hijos. Una gran contradicción, pero Dios le dice, Abraham, yo voy a ser una nación, y para una nación se necesita un hijo. Y Abraham sale confiando que Dios le va a dar, y pasa un año, no queda embarazada Sarai. 2 años, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 25 años después, nace Isaac. ¿Sabes lo que significa haber esperado 25 años el cumplimiento de esa promesa? Nace Isaac. El gozo en el corazón de este hombre. Este es el cumplimiento de la promesa de Dios. Y empieza a disfrutar de ese hijo de tantas maneras. Y ahora Isaac crece, ahora tiene cerca de 15 años Isaac para este momento. O sea, pasaron 40 años desde la promesa. Y cuando Dios le dice, agarrá a tu hijo, de este se está refiriendo, y usa otra expresión, tu único. Claro, Isaac no era el único que había nacido de Abraham. ¿Se acuerdan que Ismael había nacido antes? Pero la expresión único acá no se refiere a que hay uno solo, sino que se refiere a que es único en su clase. Isaac es único como hijo. Hay otro hijo, pero Isaac es único. Es único, ¿por qué? Porque él es de quien Dios había hablado. Él es en quien se basan todas las promesas futuras para la descendencia de Abraham. Él es único en todo esto. Bueno, a él, a tu único, a Isaac, y uso otra expresión, ¿a quién amas? ¿Sabés que de nuevo, esta palabra amor es la primera vez que aparece en toda la Biblia? Te lo digo porque usualmente cuando alguien estudia las palabras bíblicas, la primera mención de la palabra es importante para tener una idea del sentido de esta palabra. Y acá Dios, la primera vez que usa la palabra amor, la usa para describir esta relación entre padre e hijo. Es tan importante esta imagen que Dios va a usar esta relación del amor de un padre hacia un hijo para hablar de la forma en la que Él ama a los hijos, a nosotros, como hijos de Dios. Dios usa esta palabra, amor, para hablar de la forma en la que Él ama a Cristo. Esta palabra es una palabra sumamente importante, profunda, rica. Y acá Dios le está diciendo, bueno, Abraham, este hijo vos lo amás. Y a ese hijo, quien es tu único hijo, a quien amas, tenés que tomarlo, ir al monte que te voy a mostrar y lo vas a ofrecer en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Vos entendés lo que está diciendo? Acá ofrecer en holocausto no es algo simbólico, es algo real. Un holocausto eran ofrendas de gratitud que se entregaban a Dios. Esta palabra, por ejemplo, aparece por primera vez cuando baja Noé del arca. Después del gran diluvio y todos se salvaron. Y ni bien baja Noé hace un sacrificio y ahí dice, hizo un holocausto a Jehová. Lo que está diciendo Noé ese día es, Dios, tú eres digno de todo esto, tú eres un Dios bueno, generoso y nosotros nos rendimos a ti, nuestra vida es para ti, te lo ofrecemos en sacrificio, en holocausto para ti. Y ahora Dios le dice a Abraham, eso vas a hacer con tu hijo. Lo que implicaba el holocausto
era llevar a un animal, construir un altar, poner madera sobre ese altar, degollar al animal sobre el altar y después prenderlo fuego por completo, diciendo: Señor Dios, yo no voy a participar de ningún beneficio de este animal es todo para ti, porque tú eres digno de todo esto. ¿Cómo va a escuchar esto Abraham? Esto es algo que nunca Dios le pidió a ninguna otra persona en toda la historia de la humanidad. Parece un poco raro aún que él pida algo así, porque en la ley va a decir que esto Dios lo abomina, que padres sacrifiquen a sus hijos. Esto lo hacían las culturas a su alrededor. Pero acuérdense, Abraham todavía no tenía la ley. Él no sabe que Dios abomina esto, que padres sacrifiquen a sus hijos. Es más, Abraham lo que ve es que las demás culturas lo hacen. Así que cuando Abraham escucha a Dios diciendo que eso es lo que él tiene que hacer, él no lo entiende a este pedido de Dios, pero no es algo que jamás él escuchó. Pero ¿entendés lo que implica para Abraham esto? Todos sus sueños, todas sus expectativas, su futuro, su deleite, su gozo, todo está representado en Isaac. Y ahora él lo tiene que matar, porque Dios se lo pide. ¿Qué es entrega absoluta? ¿Qué es confianza absoluta? Bueno, lo que va a hacer Abraham. Y Abraham se levantó muy de mañana. Fíjate, Abraham no dilata esto. No se pone a dar vueltas, ¿no es cierto?, a ver si de alguna manera se puede evitar. Dios ha preparado el corazón de Abraham y ahora va a demostrar que Abraham confía absolutamente en él. Y que para Abraham Dios es su único fin, su única esperanza, su única seguridad. No es su hijo, ni nada que le rodea. Así que él escucha la voz de Dios. Se levanta muy de mañana, antes que nadie se haya levantado, cuando era muy oscuro todavía. Prepara todas las cosas. Llama a 2 siervos que le acompañan. Probablemente otros no se enteraron. No sé si Sarai se habrá enterado de lo que estaba por hacer Abraham. Cortó la leña, preparó todo lo que se necesitaba y salió. 3 días de viaje. ¿Cómo habrán sido esos 3 días? Acá hay un hombre de 115 años de edad, caminando por un terreno pedregoso en medio de las montañas, 80 kilómetros, 3 días de viaje, caminando hacia un monte donde él iba a sacrificar a su único hijo en holocausto a Dios. Después de 3 días llegan hasta el pie del monte. Y fíjate, ni siquiera pasaron ahí la noche, ni siquiera dijo Abraham: bueno, lleguemos, descansemos un poco y mañana vamos. Llegan, los deja a los 2 siervos y en ese mismo momento sigue su recorrido hacia la punta de ese monte. Antes de irse, él le dice estas palabras a los siervos, palabras muy importantes, significativas. El versículo 5, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos. Recordemos esto. ¿Qué es lo que va a hacer Abraham arriba de ese monte? Él va a sacrificar a su hijo, su único hijo, a quien él ama. Pero ¿te diste cuenta la palabra que usó Abraham? Él dice: voy a ir a ese monte y voy a adorar a Dios. ¿Saben que hoy vivimos muy confundidos en cuanto a lo que es adoración? Sentimos un poquito de entusiasmo cuando nos ponen ritmo y nos sentimos en el éxtasis de la adoración. Pero bíblicamente adoración es mucho más que eso. Adoración es la respuesta de un corazón que se rinde a Dios y reconoce a Dios como digno de todo y se va a inclinar a Dios y ofrecer a Dios todo aquello del cual Dios es digno. Le va a dar sus alabanzas, le va a dar sus recursos, le va a dar su cuerpo, todo para este Dios que es dueño de todo y es digno de todo. Eso es adoración. Y Abraham está en el momento de la prueba más intensa que ningún ser humano jamás imaginó. ¿Saben que en este mismo auditorio hay personas que han pasado pruebas sumamente difíciles, profundas? Pero quiero decirte que nadie jamás ha vivido lo que Abraham vivió. Porque una cosa es perder a tu hijo. Otra cosa es subir al monte y sacrificar al hijo que tanto amás, que esperaste 40 años
con tus propias manos. Nadie jamás ha experimentado nada así. ¿Y saben lo que Abraham ve atrás de esa gran prueba? Abraham no sube al monte llorando, con autoconmiseración. ¿Saben cómo sube al monte Abraham? Sube al monte con un corazón de adoración. Y torna la prueba en una oportunidad para mostrarle a su Dios que su vida está rendida a Él, que Dios es digno de todo. Y Él lo va a demostrar en este momento crítico, en esta prueba profunda. ¿Sabes que si vos cambiarías y en tu mente lograrías pensar así de cada momento difícil, de cada prueba que Dios trae a tu vida y convertirías esa prueba en un altar de adoración, cuánto cambiaría tu perspectiva? Porque eso es lo que Dios está haciendo. La vida no se trata solamente de nuestra comodidad. La vida se trata de un Dios que es tan glorioso, que Él muestra su gloria al mundo a través de un propósito que Él guía en cada persona para que todos vean lo grandioso que Él es. Y nuestra vida existe para eso. Y Abraham dice, vamos a ir a adorar. Pero no solo dice iremos y adoraremos. ¿Te diste cuenta de lo último? Iremos, adoraremos y volveremos. Te acabo de explicar lo que iba a pasar cuando lleguen ahí arriba. Lo que va a pasar es que van a poner a Isaac arriba de un altar que está cargado de madera. Abraham va a sacar un cuchillo y lo va a degollar a Isaac. Y su sangre se va a desparramar y después va a tomar una antorcha y va a prender fuego y todo se va a consumir hasta que queden cenizas. Y después que queden cenizas, va a volver con Isaac a los dos siervos. Esto es absurdo, es impensable, es imposible. Pero el Nuevo Testamento nos explica lo que estaba pasando. Abraham creía que aunque no entendía lo que Dios le estaba llamando a hacer, Dios es poderoso para hacer lo imposible. Abraham tenía una desventaja. Abraham nunca había visto a nadie resucitar. Abraham no tenía la Biblia que vos tenés, así que nunca había escuchado de nadie resucitar. En toda la historia de la humanidad no sabemos de nadie que haya resucitado hasta el tiempo de Abraham. Pero Abraham cree en lo imposible. Abraham dice, de alguna manera, el Dios que me llamó, Él va a cumplir sus promesas. No sé cómo esto que estoy pasando es parte de ese plan, pero esto no supera a Dios. Esto no le arruina los planes a Dios. Esto va a ser el medio por el cual Dios va a cumplir lo que prometió. Así tenemos que pensar en nuestra vida, en nuestras circunstancias, en nuestras pruebas, no importa lo profundas que sean. No importa lo imposible que parezcan. No importa que todo se parece derrumbar y terminar frente a nuestros ojos. Si Abraham creyó que Isaac podía volver con él después de haberle quemado, lo que vos vayas a vivir, ¿no pensás que Dios lo puede tornar en sus propósitos para cumplir sus promesas? Por supuesto que sí. Iremos, adoraremos y volveremos, porque en Isaac fue llamada la promesa. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac. Por esto es que sabemos que Isaac no era un niño, probablemente era un adolescente, tal vez 15, 16, 17 años, tu edad tenía Isaac. Isaac va cargando la leña. En el camino tiene una conversación, le pregunta a Isaac, tenemos el fuego, la leña, ¿dónde está el cordero para el holocausto? O sea, acá te das cuenta de algo, Isaac no está yendo ahí y es una víctima que no controla ninguna de las situaciones. Porque para que todo esto suceda, Isaac tiene que haber participado. Isaac llevó la leña para su propio sacrificio. Y cuando llegaron a la cima del monte, Abraham era un hombre de 115 años. Isaac era un jovencito. Si Isaac quería escaparse, ¿ustedes piensan que se podía escapar? ¿Lo hubiese alcanzado Abraham corriendo? Es más, ni siquiera sé si Abraham hubiese tenido la fuerza para levantarlo él solo y ponerlo sobre el holocausto. Mucho menos en esas condiciones. Evidentemente, este pasaje demuestra un detalle importante.
Y es la forma voluntaria en la que Isaac se está colocando en esa posición. Y yo me imagino esto tiene que ver con una sola forma en la que lo podemos entender. Aunque Isaac no había escuchado a Dios hablarle directamente, él había crecido en un entorno donde su padre le había transmitido una confianza tal en este Dios que le llamó, que Isaac ahora está dispuesto a ser atado y ser colocado en un altar simplemente porque Dios les dijo que eso es lo que tenían que hacer. A diferencia de Lot, que vivió para este mundo y guió a su familia a la destrucción, este hombre vivió con sus ojos puestos en el cielo y guió a su hijo a la confianza completa. ¿Dónde está? Y el versículo 8 es un versículo muy conocido. Y Abraham le dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Cuánto entendía Abraham de lo que estaba diciendo acá? ¿A qué se refiere? Ya dijimos, Abraham no sabe todo lo que va a pasar. Pero Abraham entiende esto. Dios, Él puede cumplir sus propósitos en la forma en la que Él los quiere hacer, aún con Isaac muriendo sobre ese altar. Cuando llegaron al lugar donde había dicho Dios, se edificó el altar. Todo esto lleva tiempo, pero Abraham no se detiene. Todo lo que hace, ¿no es cierto? Es una cosa, llega arriba y se pone a armar con las piedras. Está determinado a avanzar y hacer lo que Dios le llamó a hacer. Pone la leña encima del altar, ata a Isaac su hijo, lo pone en el altar sobre la leña, extiende su mano, toma el cuchillo para degollar. ¿Vos te das cuenta lo rápido que avanza esta historia? Arranca con Abraham tranquilo en su tienda y de repente Dios hablándole. Abraham se levanta temprano, arma las cosas, sale caminando, viaja 80 kilómetros, sigue su recorrido hasta la punta del monte, pone las piedras, pone la leña, saca el cuchillo. Él no está dudando de lo que va a hacer. ¿Te das cuenta lo que hay en su corazón? La clase de dependencia y confianza que hay en el Dios que él está siguiendo. Entonces, versículo 11, el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Después de todo esto, el ángel detiene el cuchillo. ¿Y por qué lo detiene? Bueno, porque Abraham no subió al monte para que Isaac muera en el monte. Abraham subió al monte para que su fe se exponga. Dios no está interesado simplemente en las cosas de esta vida, porque todo va a terminar, ¿te acordás? Igual vas a perder todas las cosas de esta vida. Igual todos vamos a morir. Igual en la vida que sigue ya no va a haber esposo ni esposa, nada de esto va a haber. Todo esto es temporal. Pero hay algo que sí Dios está interesado, en algo precioso y eterno que es tu fe. Y Dios va a usar todas esas circunstancias para prepararte para la eternidad. Y el punto no era que muera Isaac. Y por eso le dice, detente. Asombroso lo que sigue. Mira el versículo cómo sigue. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Porque ya conozco que temes a Dios. ¿Cómo? Hace 40 años que Abraham había creído. Hace 40 años que Abraham había salido de Ur. Estos 40 años Abraham caminó con Dios. Es más, Dios lo considera su amigo Abraham. ¿Cómo es que ahora Dios le dice, Abraham, ahora sé que vos me temés? Ahora, en este momento, después de lo que acabás de hacer, ahora sé que vos temés a Dios. ¿Dios no se había dado cuenta antes? ¿El temor a Dios no era real antes? Claro que sí era antes, real. Pero este pasaje, me encanta cuando los autores del Nuevo Testamento comentan los pasajes del Antiguo porque me ahorran trabajo. Me ahorran el trabajo de tener que interpretar el sentido de las expresiones y los autores del Nuevo Testamento te dicen lo que significan. Mirad en Santiago, abran ahí en Santiago capítulo 2, si tienen sus Biblias. Santiago capítulo 2. Donde Santiago va a explicar de qué se trata toda esta escena.
Arranca en el versículo 20 con una pregunta retórica. Pregunta retórica significa que te hace la pregunta, pero no espera que vos pienses, porque la respuesta es obvia. Y espera que vos te des cuenta de la respuesta obvia, y la pregunta es esta, versículo 20. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Santiago está planteando una situación. Y es la situación de personas que dicen haber creído, que dicen ser peregrinos, que dicen confiar en las promesas de Dios. Y Santiago desafía eso que ellos dicen. Y le dicen, la fe genuina es una fe que se va a evidenciar en obras reales, concretas, visibles, que van a demostrar la validez de esa fe. Versículo 21. Pregunta, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció su hijo Isaac sobre el altar? Esta es la escena que estamos estudiando ahora. ¿De dónde se le ocurre a Santiago que Abraham fue justificado por sus obras? De la misma expresión que acabamos de leer. Santiago estudiaba expositivamente también y él prestó atención a esa frase. Y él dice, acá mira lo que está diciendo. Está diciendo que ahora Dios sabe que Abraham teme. El día que ofreció a Isaac en el sacrificio que estuvo en el monte para ofrecerlo. Versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces, lo que está explicando Santiago es esto. Mira, en Génesis capítulo 15 se dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y Abraham se convirtió en amigo de Dios. Pero ¿sabés qué día se cumplió eso? O sea, se cumplió significa, se evidenció que eso era así. Se mostró la veracidad de esa afirmación. Abraham realmente es un hijo de Dios. En Génesis 22, el día que Abraham ofrece a Isaac en el sacrificio, se cumplió la escritura. Versículo 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Saben lo que está diciendo ese texto? Está diciendo que vivir una entrega absoluta no es opcional en la vida cristiana. Ese es el fin al cual Dios se propone llevar a cada hijo de Dios. El día que comienza la vida de fe, se implanta en el corazón de este creyente un principio que va a empujar a este creyente y que va a transformar a este creyente. Y esa fe real, pero todavía débil, frágil, va a ser perfeccionada. Y va a sacar a luz las evidencias de la grandeza de esa fe. ¿Qué se viene ahora para tu vida? Después de una semana de campamento y haber escuchado la palabra de Dios. Después de haber respondido y decir, Señor, acá estoy. Señor, soy un pecador perdido, sálvame por tu gracia, quiero seguirte. Lo que se viene ahora es la obra gradual y progresiva que Dios va a hacer a través de muchas circunstancias, algunas muy difíciles, algunas vas a sentir que se hunde tu barco, tu vida espiritual, pero el poder y la gracia de Dios van a sostenerte hasta el final, van a perfeccionar esa fe y van a mostrar la gloria de Dios en tu vida. Si volvemos ahí a Génesis, ahora conozco, dijo en el versículo 16, en el versículo 12, lo vuelve a repetir en el versículo 15 y 16, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Por si faltaría aclaraciones, dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré y te multiplicaré. Espera, ese versículo es un versículo muy confuso. Porque lo que Dios le está diciendo, mira, como vos ofreciste a Isaac, entonces yo te voy a bendecir y te voy a multiplicar y voy a cumplir todas las promesas. Pero espera, Dios
¿Te acordás cuando Abraham estaba en el medio de la idolatría? Él no había obedecido en nada. Y tú llegaste y tomaste la iniciativa, le hiciste las promesas. Abraham solo creyó, no hizo nada. Y creyó y su fe le fue contada por justicia. Claro, la fe sola salva. Pero esa fe que salva no quedó sola. Esa fe que salvó va a producir un fruto que Dios ahora señala y dice, ¿ves? Como vos ofreciste a Isaac en el altar, por eso yo te voy a bendecir. Por eso yo te voy a multiplicar. Esto no es ningún mérito en Abraham. Porque ya vimos, la fe de Abraham es frágil. Él se hubiese hundido. Él hubiese sido un idólatra que hubiese muerto en Ur. Sin nada. Fue la gracia de Dios. Pero esa gracia produjo una fe que se evidenció en obras. Eso es a donde vas vos. Andá y viví la vida cristiana auténtica. No te quedes solamente con una experiencia pasada que recordás de una promesa que le hiciste a Dios. Ahora va a llegar el momento donde eso se va a poner a prueba. Donde va a salir a relucir qué tan genuino es eso que vos has dicho. Y el Señor en su gracia lo va a terminar, tal como lo hizo con Abraham. Así que el que quiera ganar su vida la va a perder. Pero el que la pierda completamente, el que aborrezca padre, madre, mujer, hijo y aún también su propia vida, el que la pierda, la va a ganar. Dios nos quiere llevar al punto de la entrega absoluta, para que Él sea todo en nosotros. Porque no hay mayor bien en esta vida y en el universo entero que amar a Dios, depender de Él y recibir de Él toda su gracia, su misericordia, su amor por toda la eternidad. Oramos, terminamos. Padre, todos estos días estuvimos frente a tu palabra escuchando no las palabras de un hombre que trata de convencer a otro, sino las palabras de un Dios soberano que por medio de historias simples que cualquiera puede entender, habla de las verdades más profundas que afectan nuestra eternidad. Y no solamente nos habla, esa palabra viva y eficaz que es cortante, penetra hasta el alma. Y no solamente penetra y expone, sino que da vida. Y ahora, Señor, tú nos llamas y nos envías a vivir por tu palabra, a seguirte a ti, a obedecerte, a vivir una vida completamente entregada a tus propósitos para tu gloria. Y te encomendamos, Señor, nuestras vidas a ti, el único que puede sostenerlas y mostrar su poder hasta el final. Te pido por estos jóvenes, Señor. Tú conoces cada contexto, cada corazón, cada trasfondo. Señor, muestra tu gloria en ellos. Haz grandes cosas con sus vidas. Levanta a hombres y mujeres apasionadas por ti, por tu palabra, por tu obra. Y trastorna este mundo para tu gloria. Una vez más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.